Ok, la elevación, ok, si eso 744 se va poniendo ahí, y lo va añadiendo una más. Bien, acre. Yo creo que se puede copiar. Ah, pero a ver, vamos a ver. Se puede copiar y pegar. Ajá, sí se puede copiar y pegar. Solamente que hay una elevación de 7410, de 749.10, porque esa es la elevación del volumen de calidad de agua. Pero no debí ponerla, pues debí omitirla. Si ya la colocaste, desde la 74910, en la gráfica se va a ver que va creciendo. Tenemos el gráfico ahí, se ve lindo, hermoso. Y ahora se lo vamos a cargar al POM. En donde tienes Propose, que tienes todas las áreas, ahí le vas a dar clic al Water Quality POM, donde el nombrecito que le dieron al POM, le dan otra vez clic. Y le agregan ese, en donde dice Elevation Area Function, ahí escoges el Water Quality POM. Le agregan esa tabla que acaban de crear. Entonces, ahora lo que vamos a cambiar, en ese mismo POM, abajo tenemos una pestañita que dice Outlet, que serían las dos descargas que va a tener. Ajá, donde tienes el POM, el reservo, el que creaste, que lo pusiste POM B, ¿no? Al lado tiene un signo más. Tú lo abres y te va a aparecer una carpeta que dice Outlet. Cuando abres esa carpeta te va a decir Outlet 1 y Outlet 2. Ajá, Outlet 1 y 2. Aquí tenemos uno que, este es orificio, sí, es así. Uno que es orificio, que sería el que va arriba, y el otro tiene que ser un culver. Ajá, el centro de elevación, eso lo debemos tener aquí. Por eso fue que abrí este. El centro es el split water. Aquí está. Ok. El center line, coeficiente, el coeficiente 0.60. El área también la tenemos aquí. No, pero es que aquí está la longitud. Aquí está la elevación 74910. Pero me parece raro que me aparece la longitud y no el área. Ah, aquí está, vale, aquí está el área, ¿ves? Ok, entonces el center elevation 74910, el área sería 30 y el coeficiente es 0.90. Y aquí puse los valores de esta tubería. Para esa tubería no tengo aquí la longitud. Ah, aquí sí. Sí, esa es esta tubería, es el diseño de esta tubería. Bueno, pero tenemos el diámetro que es 12. Ya lo voy a buscar, voy a abrir esa hoja. El diámetro es 12 en feet, o sea que es 1. Ok. 275 la longitud. La tubería es de 1 y la elevación, esto no tiene las elevaciones. Ajá. La elevación es 74750. El manis dice que es 0015. Y aquí 747 también. Ok, el de salida es 74700. Pero este coeficiente no sé si dejar el 0.50. Voy a dejar el 0.50 que tiene allá. Ok. Esta descarga aquí es la que va al norte. Es la que va al norte, que la vemos aquí, que es una tubería de 12. Obviamente debí tener todos esos datos, pero se me había olvidado el POM. El diámetro de esa tubería es de 12, así que va en pies, va un pie. La elevación inicial es la elevación con la que sale del splitter box, que es 74750. El coeficiente de entrada y salida, de verdad que no me acuerdo ahorita dónde lo saqué, pero lo voy a colocar el mismo del orificio. El outlet elevation 747, que sería la elevación con la que descarguen el clic. Otra es el coeficiente 0.50 y como eso es una tubería, la tenemos de 0.015. Creo que con eso estamos listos.